Romanos capítulo 3, versículos 21 al 25. Vamos a continuar con doctrina bíblica. Alabanzas a Dios. Esta es la tarea los domingos, doctrina bíblica. Romanos 3, 21. Glorifique al Señor, abra su Biblia, haga sonar las hojas de ese santo libro. Aleluya. Que no pasará de moda en nosotros el uso físico del libro. Así la tenga usted tenga los dos jóvenes, especialmente que les gusta tener en el celular la Biblia, amén, en la computadora. Y están casi ahora, es fácil, gratis bajarla. Pero no se olvide tener también el libro físico. Es muy bueno ojear sus páginas y acudir a ello. Gloria al nombre del Señor. Romanos 3, 21. ¿Lo tienen ahora? ¿Lo tienen ahora? Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Lean el 22. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Hoy vamos a disfrutar de este pasaje bíblico y otros conexos para hablar de esta obra, la obra de Jesucristo. Hemos venido estudiando su vida desde su niñez, su ministerio, y vamos a enfatizar en la obra. ¿Por qué vino y por qué murió? ¿Por qué usted y yo estamos aquí como fruto, evidencia de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz? Vamos a darle gracias, a bendecirlo en esta mañana. Amado Padre nuestro, muchas gracias porque tenemos esta mañana hermosa, esplendorosa, este sol radiante. Gracias, amado Dios, por tu misericordia expresada de tantas maneras. Quiero bendecirte por mi casa, por mis hijos ya restaurados, por este pueblo y aquel pueblo conectado que con tanto énfasis y con tanto amor oraron a favor nuestro, porque estamos en ello orando unos por otros. Aleluya. Gracias porque en medio de esta circunstancia médica que está azotando el mundo, Señor, tú estás con nosotros y por nosotros. Hoy te bendigo con este grupo de tus hijos que han llegado presencialmente al templo. Gracias por sus oraciones, por sus cánticos. Gracias, Señor amado, por esta voluntad de mañanear también el domingo, a buscar tu presencia, a inquirir delante de ti, a adorarte, a bendecirte, a oír tu palabra. Hoy te presento también a mis hermanos conectados, que son muchos, cientos de ellos en diversos lugares y países. Acuérdate de bendecirlos en esta mañana dominical, tarde allá en Europa ya, Señor, pero donde quiera nos estén siguiendo, alcanza con tu bendición a estas vidas y haz que hoy podamos entender un poco más esta obra gloriosa, portentosa y grande que hiciste a nuestro favor en Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Tomen su lugar, mis hermanos. A su nombre gloria. Adorado el nombre del Señor. A ver si podemos ver el título de la lección de hoy. Por favor, hermanos, ayúdenos allá. Si pueden apagarme este foquito que es el que me opaca un poco la pantalla. Gloria al nombre del Señor. Este solamente. Ese, gracias. Ahí mejoró, ¿verdad? Amén. Ahí pueden leer ustedes bien la obra de Jesucristo, Romanos 3:21, y es el autor de esta enseñanza. Y vamos a ver que la Escritura presenta la obra de Cristo, la muerte de Él, bajo 4 aspectos. Y hoy vamos a memorizar 4 palabras que tienen mucho que ver con usted y conmigo. Alabado sea el Señor. Y arrancamos viendo la primera. Démosle la lección hacia arriba, por favor, y entonces la entramos de una vez. Es esta, ¿cómo se dice? Como un rescate. Esta palabra rescate, que ustedes saben, óigame bien, significa liberar una persona o una cosa pagando un precio. Es muy conocida hoy en el campo delictivo esta práctica. En Colombia, ¿cómo se llama eso? Y en el mundo, secuestro. Sí, señor, ese es el vocablo.
que es un delito. El secuestro en el mundo es delito. Y es retener a una persona o una cosa. Sí, señor. Hasta los carros, las motos, las detienen cosas, les quitan a las personas para luego exigir un pago, un rescate. Entonces, según leímos aquí, el pecado nos tenía secuestrados y exigía la muerte. ¿Quiere liberarlo? No puede, porque él tiene que morir por cuanto pecó y hay una sentencia. Amén. ¿Cuál es la sentencia? Por cuanto, ¿cuántos pecaron? Todos. ¿Cuál era la consecuencia de eso? Destituidos, la muerte. Entonces viene la obra de Jesucristo y dice, está bien, yo muero por ellos. Y puedo hacerlo porque no tengo pecado. Bendigo a Jesús por eso. Porque si lo hubiera tenido, hubiera muerto por su pecado y no por el nuestro. Entonces es rescate. Vamos a la lección y veamos y verá que en Levítico se presenta esa doctrina de una manera tan clara. Gloria al nombre del Señor. Aquí está Levítico 25. Hay más textos, lo vemos ahora, pero vamos a Levítico 25, 47, 48 y 49, donde está prefigurada esa doctrina, el rescate. Amén. Levítico dice: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, está hablando de una persona con un estatus socioeconómico bueno, y por su posición podía comprar porque el otro se empobrecía. Eso. Entonces, le tocaba venderse. Después que se hubiere vendido, ¿podrá ser qué? Oiga la palabra, rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará porque no tenía cómo. Porque si hubiera tenido cómo, no se vende. Amén, así es sencillo, no es esclavo. Pero como no tiene, hay un hermano que de pronto prosperó y ese dice: yo quiero liberar a mi hermano, pero tiene que pagar esto, a un rescate. O su tío, cualquier familiar, o el hijo de su tío lo rescatará. O un pariente cercano de su familia lo rescatará. Una y otra vez la palabra rescate. O si sus medios alcanzaren, vendiendo todo, hermano, hasta la mascota, amén, para reunir. Hay familias que les ha tocado vender todo. Oré por una señora en un pueblo llamado El Rosal, cerca de Bogotá. Ellos tienen una finca por allá en los llanos, en la parte de San Martín. Eran gente de mucho dinero y les secuestraron un pequeño de 4 años, el último hijito. Y entonces les tocó vender una cantidad de cosas. Ella dijo: vendimos 2 tractores, unos equipos de preparación de tierras, ganado, carro, lo que pudimos, porque era muchísimo el dinero y no alcanzamos. Entonces el papá llevó parte de ese dinero. Mientras lo contaron el dinero, le dejaron ver el niño. Cuando ya acabaron, le dijeron: ya puede irse a buscar el resto de dinero, y hasta que no tenga el completo no puede venir a ver a su hijo otra vez. Ese señor muy demacrado, estaba en un estado psicológico, con psiquiatra terrible. Lloró y me dijo: pastor, separarme de mi hijo de 4 años, de quitármelo de mis brazos, fue como haberme arrancado la carne de los huesos. Digo, fue un dolor en mi alma. Yo sentí que iba a caer muerto al oír el llanto de mi pequeño, que me lo quitaron para llevárselo otra vez, hasta que nos llevara el resto del rescate. Esas personas creo que quedaron bastante afectados económicamente. Esta figura gloria a Dios. Bueno, ya, amén. Estaba hablándoles de la ley del rescate que está prefigurada allá y que habla de eso, como un esclavo podía volver a la libertad, pero no podía hacerlo si él o un familiar, cualquier pariente cercano, pagaba el rescate. Usted y yo, el pecado nos capturó, el diablo, el Señor lo reprenda. Éramos esclavos de él. Y entonces ahí estábamos condenados a la muerte. Dice que estábamos todo el tiempo sujetos a servidumbre.
Entonces viene Jesús y dice, la muerte exige, yo la porto. Por eso yo vivo muy agradecido con ustedes y con Dios, primero con Él, porque fue la muerte de Cristo, su sangre preciosa, lo dice Romanos, que vino en rescate. Entonces se rescatará. Ahí está pues esta ley. Volvamos a los textos del Nuevo Testamento para que ustedes entiendan la figura que había en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento no es literal o es material o económica, sino espiritual. Gracias, Señor, por la libertad con que Cristo nos hizo libres. Él entró, hermanos, y ató al hombre fuerte. Rompió las coyundas que nos ataban. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Cadenas de vicio, de depravación, de maldad, de maldición, toda suerte de suciedad había en nuestra vida. Y Cristo dijo, vengan para acá y me sirven a mí. Y el diablo se quedó, mire, amén, el Señor lo reprenda. Por eso es que él vive lleno de saña, de amargura. Al inconverso lo tiene por allá, mire, que en plena pandemia y los manda a rumbear y así se contagian y se mueren. Ahí siguen. Pero a ellos no les preocupa tanto, somos nosotros. Porque es que se me escaparon y tengo que volverlos. El Señor los reprenda. Oiga, un rescate. Mateo 20, 28, Gálatas 3, 13, por aquí están las citas. 20, 28 de Mateo, bendito el nombre del Señor. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en esta palabra que estamos enfatizando. ¿Cuál? El rescate debía decir por todos. Pero sabe, por todos. Pero lo que pasa es que los que aceptamos el rescate no son todos. Somos muchos, pero no todos. Esto que yo estoy disfrutando, que usted también, pudieran allá también ustedes, hermanos, y muchos familiares nuestros debían estar en esta condición hoy adorando el nombre del Señor. Pero muchos están hoy en amargura porque no pudieron ir a rumbear anoche. Sí, Señor. A pecar, a pervertirse. Los fines de semana son escenarios muy propicios para el hombre pecador y la mujer pecadora a darse a libertinaje. Entonces, como no pueden hacerlo por toque de queda, viene la amargura y el crujir de diente y el desear que los gobernantes, bueno, que los destituyan, todo eso. Pero nosotros fuimos rescatados muchos, amén. Veamos el otro texto. Ahí está en Gálatas 3:13. Miren, Cristo nos, ¿qué? Aquí la palabra redimir es el equivalente a rescatar. Pudiéramos decir, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito. ¿Qué está escrito? Él nos redimió, nos rescató. Aleluya. La palabra pues rescate es enfatizada hoy, porque la muerte de Cristo garantiza que usted y yo estamos exentos de culpabilidad. Dicen amén. Un hermano que hoy es pastor y que fue liberado en un juzgado en Cúcuta. Después de 8 años, cuando buscaron los expedientes y encontraron que no había entrado ninguno más, dijeron este o se murió o lo mataron, lo enterraron para como un NN, y mandaron un telegrama por si acaso a él y a un poco de reos que durante 8 años el expediente no hubiera tenido ningún otro anexo. Y él se presentó y el juez se sorprendió y le dijo, ¿usted dónde estaba en estos últimos 8 años? Dijo, estoy predicando el evangelio, soy pastor. Dice que ese juez abrió los ojos y le dijo, ¿pastor usted? Dijo, sí, señor, y sacó fotos de un álbum y le mostró su matrimonio, que yo le hice su matrimonio, mostró sus hijos que estaban pequeñitos, su esposa, la congregación donde servía por allá en un pueblo araucano, y este hombre se sorprendió y dijo, el colegio de abogados, la jurisprudencia de Norte Santander, para descongestionar todos estos anaqueles, porque eso es hasta arriba, hermano. Los juzgados, usted viera los expedientes que hay allí, y le van poniendo carpeta y carpeta y le amarran con un caucho, una liga así. Y hay expediente, el de él me dijo tenía unos 30 centímetros de alto. Todo esa acta contraria que usted la tuvo, hermano Alberto, y muchos otros aquí. Y Cristo vino y ese hombre, ¿sabe? Cuando le dijeron que firmara su paz y salvo porque no debía nada, dice, me cogió un temblor en todo el cuerpo. Yo no era capaz, no articulaba cómo firmar. Él le decía, firme, firme, usted queda libre hoy. Dice que su mente se le volvió un asunto muy raro. Dijo, yo no atinaba a ubicarme. ¿Cómo que semejante expediente me es perdonado? Finalmente se autocontroló un poquito y pudo firmar como pudo, y le dieron la mano, le entregaron los documentos y le dijo, usted no le debe nada a la justicia colombiana. Él dice, yo no pude incorporarme de la silla. Yo miraba para la calle y me parecía que había alguien por allá esperándome para disparar. Me dijo una cantidad de cosas en mi mente. Y hasta que el hombre le dijo, párese, usted es libre. Se lo está diciendo un juez de la República, con la autoridad y la facultad legal para decírselo.
permítame llamar a una hermana mía, le dijo, y el hombre le hizo la llamada, y vino la hermana y lo rescató, aleluya, físicamente, lo montó en un taxi, se lo llevó y nunca más volvió a ser requerido por tribunal alguno. ¿Alaban ustedes a Dios? ¿Usted se imagina el gozo de eso? Los que estuvieron en cárcel el día que dieron boleta de libertad, usted sabe el gozo que eso produce. Amén. Por fin libres, aleluya, el día que Cristo pagó nuestro precio. ¿Cuánto levanta su mano y dan gloria al Señor? Liber. Por eso dice la Escritura que disfrutemos de la libertad con que Cristo nos hizo libres y no tornéis otra vez al yugo de esclavitud. Amén. Ahí está. El otro texto que tenemos es 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo, y otra vez la palabra, ¿en qué? Noten, aquí sí, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La muerte de Cristo garantiza el rescate, el precio, porque estábamos vendidos al pecado. Veámoslo en Romanos. Miren que por aquí hay un texto, gloria al nombre del Señor, y verá que usted y yo estábamos, y muchos están vendidos. El texto está en Romanos, creo que por allá abajito está en letra más menuda. Por favor, busquémoslo, tenga la bondad. Gloria al nombre del Señor. Y vemos Romanos, aquí lo tengo anotado también. Bendito sea el Señor, ese. Amén. 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy como, además, vendido. En la feria de los esclavos, que venían los terratenientes y los que podían comprar esclavos, los observaban, los analizaban, su contextura física, su estatura, su salud. Todo eso decía cuánto podía valer un esclavo. Y créanme que todavía hay países en África donde se practica la esclavitud. Aquí en América se practicó mucho, en Norteamérica, y especialmente la raza negra fueron muy abusados. Aquí en el Caribe, en Curazao, en Bonaire y en Aruba, visité unas prisiones donde los tenían unas casitas pequeñas en la playa y los ponían a trabajar la sal. Y allí están todavía, como recuerdo aquello, y hay placas allí en holandés, en francés, donde hablan de las torturas que pasaron allí y cómo estas familias, eran toda la familia. El papá era esclavo, el hijo tenía que seguir siendo esclavo, el nieto, y le pagaban con sal cualquier cosa. De ahí viene la palabra salario. Antiguamente era con sal, creaban en la tarde una bolsita con sal, esa era la paga. De ahí que quedó el término salario, que es lo que nos pagan quincenal o semanal o mensual. Amén. Y resulta que llegó el día allá en Estados Unidos cuando Lincoln proclamó la libertad de los esclavos. Saben que estaban tan habituados a ser esclavos que no se concebían la vida en libertad. No, ellos decían, pero ¿cómo? O sea, en su mente estaba tan cautiva que no sabían cómo era ser libres. Siempre obedeciendo órdenes y latigazos, se acostumbraron así por generaciones que no creían que podían vivir si no era bajo el látigo y bajo la presión. Amén, terrible, igual que Israel en Egipto. Sí, hermano, el pecado esclaviza a su víctima así. Y creen que no hay otra forma de vivir sino así. Si no es tomando, fornicando, peleando con la mujer, con los hijos, haciendo la maldad, creen que no hay otra forma de vida. Nos ven para el culto y ahora nos lleva el pastor Lío aquí a que le saquen diezmo y ofrenda, dice. Sí. Y hasta se ríen de nosotros y ellos no saben. Como los locos que va el cuerdo a visitar el manicomio y el loco que está tras las rejas cree que el loco es que está vestido el de afuera. Sí, el que viene, porque lo ve con ropa en su cabal juicio. Adorado sea el Señor, bendito su nombre. Fuimos vendidos al pecado y Pablo conoció esta doctrina y la vivió. Yo soy carnal, vendido al pecado. Pero Cristo, aleluya, amén. Él es el que escribe estas verdades. Él es el que las proclama, amén. Continuamos alabando a Dios, aleluya. Allí está esa verdad. Ezequiel 18:4. Aquí está. He aquí que todas las almas son mías, dice Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare individualmente, esa. Amén. Por eso usted no me oyen predicar sobre maldiciones generacionales casi. Ni nunca le he dicho a ustedes que oremos y que le pidamos perdón a Dios por los pecados de nuestros abuelos. Yo no he hecho eso, mis abuelos fueron muy idólatras, pero ellos murieron allá ellos con Dios. Amén. Porque este texto dice que es el alma que pecare, que el Padre no pagará por el Hijo ni por aquel. La responsabilidad es individual.
El enemigo captura individualmente a su víctima y lo hace suyo. Sí. Estos días tuve una experiencia bonita. Una de mis tías, bueno, la única de mi padre que todavía vive, ella está criando un nieto. Y ese nieto tiene una etapa muy difícil porque está cumpliendo 15 años. El niño lo crió ella, la mamá lo regaló pequeño y el papá nunca vio por él. Y el muchacho descubrió ya todo esto y esto lo ha llenado de una amargura. Qué triste. No le basta el amor de abuela porque dice: usted no es mi mamá. A mí tuvo que haberme criado mi padre y mi madre. Y ella dice, en una etapa muy difícil este muchacho, porque ya su mente fue capturada por ese resentimiento y esa amargura. Entonces lo mandó a Bogotá, donde vive el papá, pero en la primera semana tuvieron discusiones muy fuertes. Ya de 15 años él se le enfrenta y le dice: usted no me dio a mí de comida, usted no me compró un tetero, usted no vio por mí, usted ¿por qué me viene a regañar a mí? Si quiere vamos de hombre a hombre. Entonces le tocó regresarlo. Vean el pecado, lo que empieza a hacer tan temprano. Si el Señor no interviene en mi primo segundo, a los 20 años yo no sé en qué vida estará ese muchacho. Esa es la evidencia del pecado y hace presencia. Si fuera una niña, ya con esa edad estuviera siendo ya una madre soltera o vengándose del maltrato que supuestamente su papá y su mamá le dieron. Porque es maltrato no solamente golpear, también es maltrato abandonar. Amén. Dejar un hijo a la deriva, que si no hay una mano generosa que le tienda su puño y lo levante, amén. ¿Qué sería de ellos? Mire usted cuán temprano el enemigo llega. Por eso guárdenos Dios y protejamos nuestros hijos. ¿Oyeron? Dios los bendiga. Para que no tenga ese remordimiento y esa ¿qué le digo? Esa hazaña, esa amargura en su corazón. El hijo y el papá, amén. Cada uno responderá. Vamos a la segunda palabra. Alabando el nombre del Señor. Aleluya. Miren esta otra que es aquí está, es como esta otra. Hemos rescate y ahora es, no, ahí me lo escribieron mal, corríjanlo, propiciación. Amén, allá lo están corrigiendo, tranquilo. Viene de propicio y también viene de propiciatorio. ¿Ustedes asocian esa palabra con qué? Propiciatorio, hermano Diego. En el templo, ¿qué era el propiciatorio? Era la cubierta que tapaba el arca del pacto. Amén. Y encima habían dos querubines así inclinados, sí, hermano Miguelito. Y entonces se llamaba propiciatorio. Propicio, amén. Era porque Dios allí al pecador que venía en rescate en ese propiciatorio, como que daba el otro paso. Ya fue rescatado, ahora aquí usted queda limpio, gloria al Señor. Veamos esta parte, gloria al nombre del Señor. Oiga, esto sí que es bonito estudiarlo. Romanos 3:25 lo encontramos, ahí lo leímos ahora. Veamos la palabra en Romanos 3:25. Amén, si usted en casa puede alabar al Señor, hágalo y estudie con nosotros la palabra. Amén, saludamos a todo ese grupo que está allá. Una propiciación, 3:25, Hebreos 2:17 y segunda de Juan. Miren, el significado es este. ¿Cómo? Cubierta, cubrir. Amén. Aquí ustedes ven esta pared que el año pasado era de color claro. ¿Qué pasó con el color claro? No se borró, se cubrió. Si uno pudiera destapar de una manera muy suave esta pintura, que no es fácil. Ahí abajo está la blanca, la que había antes, la beige, aquella como color hueso, ¿cierto? Amén. Ahí está. Esta, eran así. Quedó esta otra, porque esta otra fue cubierta. Que una cosa es cubrir y otra es borrar. Los pecados nuestros en el antiguo pacto y los de aquellos fueron cubiertos, no borrados. En cambio los míos y los suyos sí fueron borrados. Dije, ¿cómo? Borrados. Amén. Y nunca más se acordará de ellos. Yo alabo al Dios del cielo, yo no sé usted, hermano. Demos ese aplauso a nuestro amado Salvador. Él es digno de alabanza y de gloria. Aleluya. Mire, quien Dios puso como propiciación, viene de propiciatorio, por medio de la fe en su sangre. Cuando uno tiene esa fe en la sangre de Cristo, esta obra redentora se aplica. Eso es lo que nos da el gozo y la alegría que tenemos.
personas enfermas que llegaron a la iglesia, hasta endemoniados. Hemos orado por personas que fueron liberadas y convertidas ahí. Hay otros que han rehusado serlo. Aquí en este altar, ustedes saben, en este templo, han habido personas que por tiempo han disfrutado, pero luego descuidan su relación con Dios y vuelve el enemigo y los captura. Guárdanos Dios, sí, hermano Alberto. Y dice la Biblia que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero, porque lo hace con deliberación, con dolo, dicen los abogados. Conociendo la verdad y la rechaza, pues el enemigo toma ocasión. Por eso que Dios nos guarde. Amén. Alabanzas al Señor. Vamos a ver otros textos. Bendito sea el Señor. Dice: a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados, o sea, fueron cubiertos los pasados, hasta que llegara una obra que de verdad los borra. Amén. Mira, esta doctrina no la entiende cualquiera. Uno necesita estar dentro de ella y disfrutarla para uno poder saber lo que significa ser rescatado, redimido. Aleluya. Vamos a los otros textos. Está en Hebreos 2:17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar. Expiación, que también es perdonar, expiar los pecados del pueblo. Esta palabra expiar es la misma de ser propicio. Amén. Quitar, perdonar. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Oiga, es que había normas. Si usted estudiara el Antiguo Testamento, por ejemplo, las ciudades de refugio estaban equidistantes, eran 3 a un lado del Jordán, 3 al otro lado, y allí acudía un homicida involuntario. El que era voluntario no le permitían protegerse. Pero, y pone el ejemplo: alguien está golpeando con un hacha un tronco, un árbol, y de pronto el hacha salta del cabo y golpea al otro y muere. Entonces el vengador, el familiar cercano o pariente de la víctima, podía cobrar venganza porque la Biblia lo autorizaba, la ley. Ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano. Esta persona tenía que correr a la ciudad de refugio. Ella tenía que saber dónde los caminos se mandaban limpiar para que no hubiera ningún obstáculo. Y el otro atrás y este adelante, y dependía de su velocidad, de su carrera en llegar. Cuando llegaba siempre iban porteros allí y veían que alguien venía corriendo y se imaginaban: viene huyendo. El que viene atrás es el vengador, el que viene adelante es el victimario. Y entonces cuando este entraba, le cerraban la puerta al vengador y los jueces adentro evaluaban. Empezaban con todas las pruebas. Si había dolo, intención en la persona que había corrido, lo entregaban al vengador para que cobrara venganza. Pero si había testigos que decían: no, ellos nunca tuvieron pleito antes, no hubo ningún antecedente, todo eso. Mire que la jurisprudencia desde ese tiempo se explicaba. Amén. Todas las pruebas tenían que tenerse. Entonces lo dejaban allá guardado, porque el otro podía estar merodeando lleno de ira y de sed de venganza. Hasta que el sacerdote que estuviera de turno no muriera, él no podía salir. Y cuando salía se le garantizaba su supervivencia, su protección. Bendito sea el Señor por esas leyes. Esta pues habla de expiar. ¿Cuál es la otra cita que tenemos? Primera de Juan 2:2. Y Él es Jesús, Él, mire que tiene tilde. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él, por eso es que el fariseo y el publicano, uno de los dos fue absuelto. ¿Ustedes recuerdan cuál de los dos? El publicano. Y el publicano usó esa palabra. ¿Cómo dijo? Sé propicio. Esa palabra sé propicio es: yo no tengo en mí méritos, pero tú dámelos. A su nombre gloria. Y dice que uno descendió justificado y el otro no. Amén. En la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire, la obra de Cristo es tan suficiente que si los 8,000 millones de habitantes de la tierra, que actualmente la poblamos, se entregasen todos a Jesucristo el Señor, esta obra redentora de Jesús cubriría a todo ese mundo. Porque de tal manera amó Dios a ¿quién? ¿Qué hizo? Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel, aleluya, oh gloria al nombre del Señor, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Yo no sé si usted disfruta esta salvación tan grande. Pero yo estos días, hermano, en estas convalecencias en casa, sigo aprendiendo. Mira, a mí esta pandemia me ha hecho crecer. Yo lo he visto como persona,
Como pastor, yo me encierro en mi estudio y paso horas allí. Ahora, como sirviendo en casa, saben ustedes que yo no, ya está mi esposa y ya lo sabe. Yo nací al medio de 4 mujeres, hijo de paisa. Yo no fui enseñado a cocina. Yo no sé hacer un arroz. Perdóneme que sea tan sincero. ¿Sí? Nada, porque ahí hay 4 mujeres. Usted lo que necesita es un asadón, un hacha, un machete, un canasto, vamos, y para el monte, hermano, a tirar mocho y a todo. Yo aprendí muy tempranito a usar la herramienta, pero ahora me ha tocado ayudar en cocina. Dios bendiga a la hermana Judy que me estuvo ayudando, pero no le eche tanto, píqueme, no me hagas tan, no, eso quedó mal picado, mire, es así. Ay, ténganme paciencia. Alabado el nombre del Señor. Para usted que es chef de cocina se ríe porque él se aprendió desde chiquito. Bueno, siempre ha sido así, amén, Dios lo bendiga. Pero mire usted que esto le va enseñando a uno que la vida no termina. Alabanzas al Señor, al horario de las pastillas y todo aquí. Y yo digo, oiga, yo no sabía esto. Hace 2 años estuve en el hospital, no había pasado por esa experiencia. Ahora en casa y limpie el codito y limpie y pásele trapero allí, mire que allí le quedó esa mancha. Eso hay que estregarlo otra vez y otra vez y hasta que salga. Ay, Jesús de Nazaret. Gracias al Señor, uno aprende en la vida. Cuando uno la enfoca desde la parte positiva, sin amarguras, usted le saca provecho. Y la salvación es para sacarle provecho. Él vino y murió por los pecados de todo el mundo. Veamos más. Alabanzas al nombre del Señor. El significado bíblico de esta palabra es ese: cubierta. Cubierta, tapa, cubre. Amén. Está en Éxodo 25, 22 y en Hebreos 9, 5 y 15. Amén. Veámoslo aquí en Éxodo 25, 22. Y de allí me declararé a ti, del arca ella, y hablaré contigo de sobre este. ¿Cómo se llama el mueble? El propiciatorio de entre los 2 querubines, así, la figura esa que ustedes han visto por ahí, y si no han visto, búsquenla en internet, pero no ahora, amén, sí, que están sobre el arca del testimonio. El arca era un mueble, vamos a decir, de 1,40, no era tan grande, y era rectangular, no era cuadrado, exactamente, era de 1,20, 1,40 por ahí tendría por ahí unos 80 centímetros, y de alto tenía algunos codos que no llegaba sino como a esta altura, unos 3 codos. Allí dentro había, ¿qué era lo que había dentro? Los panes de la proposición, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, o sea que son los mismos panes, y las 2 tablas de la ley, símbolo de la sentencia divina y también de la misericordia de Dios con la vara y con el pan aquel. Y dentro de ese recipiente ponían la tapa, propiciatorio, o sea, cubría ello. Y encima de esa tapa estaban los 2 querubines, así, 2 figuras de oro puro, hechos a martillo. Eso no era en un molde. Había que darles y darles hasta que les iban dando forma. Y encima estaban así, con las alas estiradas, cubriendo lo que había debajo. Un símbolo. Miren lo que dice. Dice allí, contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea, de ahí había normas. Las tablas de la ley significan ordenanzas, estatutos, leyes, decretos que había que observar. Y allí estaba eso cubierto, de manera que, aleluya, esa cubierta habla de esto, de esa protección, esa misericordia divina. A su nombre gloria. El arca tuvo una trascendencia en Israel, que el día que, hermano, esa arca peleaba a Dios por ella. Amén. La están buscando todavía, y eso es si la encontraran, porque ha sido, hermano, objeto. El arca de la alianza, tienen réplicas, así las llaman también en Israel, pero la original se perdió hace tiempo por lo costosa, lo simbólica y ante todo por el oro que contenía. Alabanzas al Señor. Vamos a otro texto a ver que está en Hebreos para que vean la aplicación. Y sobre ella, hablando de todas estas figuras que estaban allá, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, otra vez, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. O sea, es tan profundo eso que lo que está allí cubierto significaba, hermanos míos, que Dios sentenciaba a la humanidad, pero que a su vez la protegía. O sea, se encuentran las 2 virtudes. La sentencia, pero también la absolución. El mismo que sentencia crea el medio para absolver al culpable. Yo alabo al Señor también otra vez.
Amén. El versículo 15, hijos, por favor, aquí está. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión, oiga otra vez esta palabra, de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de ¿qué? Los que estamos en este lado de la historia, nos es más fácil entenderlo. El cristianismo hoy es mucho más fácil percibirlo por los antecedentes históricos que ya tiene. Sepan esto, hermanos, que está en internet. Pero pensemos en la generación primera que no tenía una Biblia, no tenía mucha información al respecto. Alabado sea el Señor. Mientras que nosotros tenemos el testimonio de millares y millares, generaciones antes que nosotros creyeron estas verdades y las disfrutaron. Alabanzas al nombre del Señor. Yo estoy leyendo libros. Yo tengo libros ahí que tienen ya casi 50 años y mucho más de haber sido escritos. Y fueron escritos por pastores y escritores bautistas de aquella época, y yo los analizo y los encuentro bíblicamente correctos. Alabado sea el Señor. Y me han servido muchos de ellos. Y yo digo, pero ¿por qué hoy escriben de otras cosas? Porque han pasando generación y la generación siguiente se va olvidando. Una señora de cierta edad aquí en Bucaramanga, que ha sido cristiana de otro concilio por años, ya está abuela. Ella me dijo, pastor, desde muy jovencita yo soy cristiana y con experiencias con Dios. Los pastores de mi época predicaban, los evangelistas, los maestros, todos se parecían en el mensaje. Era un énfasis sobre la santidad de vida, la pureza moral, todo era continuo. Esa generación fue desapareciendo y empezó a emerger una nueva generación. Escuchen lo que me dijo, y yo la he ido siguiendo. Esta generación no pagó el precio que pagaron los anteriores cuando había persecuciones. Mira, aquí en Girón, Santander, hace unos 60 años, un poco más, mataron a un hermano de apellido Rovira, una turba de gente encabezada por un cura enfurecido a pedradas. Eso está en la historia del cristianismo aquí en Santander. Aquí en Santander fue evangelizado por la vía de Barranca. Los primeros cristianos subieron por el río Magdalena y llegaron a Barranca y llegaron hasta por aquí, y esta gente pagaron un precio elevadísimo. No habían licencias para predicar, no daban personerías jurídicas. Sepan eso. La religión oficial de este país era la católica y ninguna otra. Y esa generación pagó ese precio, levantó una iglesia santa y pura, y vino una generación con personalidades jurídicas, ¿qué le digo? Con prebendas. Ahí hay concejales, hay diputados, hay senadores, hay con todas las garantías. Entonces, ahora hay colegios cristianos, hay emisoras cristianas, hay redes, mire, ahí las tenemos, alabados al Señor. Todo eso hizo que la generación actual bajara la guardia. Y se busca mucho la popularidad, la simpatía, ¿cierto? Humana. Y eso ha hecho que las grandes doctrinas de la Biblia no sean tan enfatizadas hoy. Esta que le estoy dando, la estoy enfatizando. Se llama esto de mediador de un nuevo pacto y de remisión, expiación, propiciación, rescate. Son doctrinas bíblicas claras en la palabra de nuestro Dios. Alabado el nombre del Señor. A ver, avancemos. Veamos Lucas 18:13. Para que ustedes vean este lenguaje que usó este hombre, el publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Cobradores de impuestos que se vendían al Imperio Romano para cobrarle a los judíos, y por eso eran odiados. Los asociaban con las rameras. Mateo fue uno, Zaqueo fue otro, y este publicano vino con un fariseo a orar al templo. Han leído esa parte, ¿verdad? Y cada uno oraba de una manera diferente. El fariseo miró de soslayo y dijo, Dios, te doy gracias que no soy como este ladrón, etcétera. Yo ayuno 2 veces a la semana. Sí, oigan, para que ustedes sepan que le ganaba mucho cristiano hoy. Doy diezmos de todo, que también le ganaba más de un evangélico, que no dan diezmos de todo, ni de nada. Adorado el nombre del Señor. Sí, que los hay. Amén. Este era tremendo. Y así iba orando, oraba consigo mismo. Una cosa es orar con Dios y otra consigo, porque estaba autoexaltándose. Pero el publicano, ese, estando lejos, no se acercó al altar, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Miren la condición en que estaba, sino que se golpeaba el pecho en un acto de contrición, de autorrecriminación, de molestia consigo mismo, diciendo,
Dios. Sé que a mí, ¿cómo se definió él? ¿Cómo se definió? A mí, pecador. Aleluya. El usar el término propicio, tal vez lo había oído hablar de algún judío y le habían explicado esa doctrina de que hay algo que cubre, que Dios cubre los pecados, que no se los exhibe a su víctima. Amén. Que no se los enrostra. Bendito el nombre del Señor. Que eso pasa muchas veces en las peleas conyugales, cuando ella vive recordando la vieja golondrina aquella que vio por allá. Sí, hay una anécdota de unos esposos que pelearon. Sí, porque estaban en el mismo lugar donde se han conocido de novio. Y dijo, ay, yo me acuerdo cuando estuvimos aquí charlando hace tantos años que había una golondrina. Y ella le dijo, no, ¿cuál golondrina? ¿No se acuerda que era un pispirillo? No era una golondrina, no, sobruta. Y empezaron a pelear por el concepto del pájaro ese que estaba encaramado en una chamisa. Adorado sea el Señor. Y ahí se sacan todos los pecados. Y cuando se nos enrostra el pasado, eso hiere. ¿Cierto? Amén. Por fortuna Jesús no lo hace. ¿Usted puede alabarlo en esta hora? Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Alábele allá también en esta hora. Amén. Pasó por alto los pecados pasados, dice la Escritura, nuestro Dios. Entonces, Él usa el término propicio. Ahí está, gloria al Señor. A mí, pecador. El versículo siguiente, por favor, el 14. Oigan los efectos de esta oración. Os digo que este último, ¿quién? El publicano descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. Antes que el otro. Porque es que la justificación se obtiene es por la fe, no es por mis obras. No. Es por la fe en la obra propiciatoria. Él no tenía nada que exhibir. El publicano no tenía nada, era un pecador y así lo reconoció, pero descendió justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece como el fariseo será humillado, y el que se humilla como el publicano será. Amén. La palabra propicio. Veamos otra palabra, a ver, me quedan 14 minutos. Gloria al nombre del Señor. Veamos esta. Romanos 5:10, segunda de Corintios. Veamos la tercera palabra ya. Es esta. ¿Cuál? Como una reconciliación. La palabra reconciliación es compuesta. Está el prefijo re, que quiere decir repetir. Y conciliar, que es establecer un puente que se rompió. Volver ¿cierto? A una comunión, bendito sea el Señor. Y nosotros estábamos en una condición de alejamiento, de distanciamiento, de enemistad contra Dios, dice la palabra. Éramos enemigos de Él. Bueno, Dios bendiga este amén del hermano Elkin. Es que la Biblia dice, vuestros pecados han hecho ocultar mi rostro, y Jehová está airado con el impío cada ¿cuánto? Todos los días. Entonces se necesitaba una reconciliación. Así que, porque si siendo como éramos enemigos, sí, léalo. ¿Siendo qué? Fuimos con Dios, pero mire que fue por la muerte de su Hijo. No fue por su bondad. Sus obras y las mías son como trapo de inmundicia, dice Isaías. Amén. No lleguemos ante el Señor lo bueno que somos, es que nosotros no hay nada bueno. Desde la coronilla hasta el pie no hay sino herida, hinchazón y podrida llaga. El lenguaje que usa el profeta es ese. Alabanzas al Señor. Así que fuimos reconciliados, mucho más estando ya reconciliados. Ahora seremos ¿qué? Por su vida. Es que esto es lo que me llena de gozo. Aleluya. Antes enemigo, pero ahora amigo. Gloria al nombre del Señor. Antes lejos, pero ahora reconciliados. Amén. Esta palabra es la que vamos a enfatizar como tercera. Vamos ahora con 2 Corintios 5, 18 y 19. Vayan tomando nota, por favor. 2 Corintios 5, 18. Dios bendiga a todos los hermanos. Tenemos ya en YouTube 517, en la otra 343. Esto me estimula también con ustedes, y los que no se reportan también, Dios los bendiga, porque qué bueno que entiendan esta verdad. Alabe al Señor. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con ¿quién? El que tomó la iniciativa fue Él. Dice la Escritura de una manera clara que nosotros le amamos a Él por una razón. Él nos amó primero. A su nombre gloria. Descubrir el amor de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Los llena uno de un sentimiento de gratitud. A su nombre gloria.
que haya tenido misericordia, que nos conserve la vida, la salud, el hogar, que muchos no tienen. Abrazar unos hijos, ahora hasta nietos. Dicen amén. Verlo, esto es una bendición que no todo el mundo tiene. Sepa que hay gente en amargura porque están solos. El Señor nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio este ministerio. ¿Cuál? Es decir, que usted, como fue reconciliado, le diga a otro que se puede también el reconciliar. Lo que le decía a usted, hermano Norberto, al Pedro, aquel enfermo que fuimos a visitar. Hermano, usted está a puertas de irse a la eternidad. Pedro, Cristo murió por usted, y el hombre lo miraba como estas, que de pronto vimos lágrimas que corrían de los ojos de Pedro. Con un cáncer terminal, a puertas ya de la eternidad, tomamos la mano de aquel hombre en el hospital, en el González Valencia, fue, ¿verdad? Universitario. Y oramos por ese hombre, flaquito, enfermo, pálido. Y me apretaba la mano y yo sentía que estaba repitiendo la oración. Entregarle un alma, arrebatársela al diablo en las fauces. Uy, yo me vine tan contento, hermano Alberto, tan feliz. Y Señor, lo tuviste por años, un hombre como 60 años. Y ahora vinimos justo a la puerta. El Señor dijo, yo voy por él. Aleluya. Y alabanza, alabado su nombre. Qué bueno es Dios, hermanos. Aleluya. Alguien me decía estos días, se me murió un familiar, pastor, y la angustia que tengo es que yo pude haber enfatizado más la salvación. Pero hablamos mucho y hablamos, pero yo no le enfaticé esto y me quedó un cargo de conciencia, pastor, me decía con su voz quebrantada. Le dije, aprenda la lección, hable a la gente que es posible reconciliarse con Dios. A su nombre, gloria. Amén. Veamos las otras citas, por favor. Creo que tengo aquí también, o están allá también anotadas. Efesios, el versículo 19 ya lo leímos. Que Dios estaba en Cristo haciendo esto, ¿qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres esto. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mire usted que ahí vamos con 3 palabras. La primera es, ya la vimos, rescate, rescatados. 2, propiciación. Y la tercera es reconciliación. Enfaticémosla un poquito más, por favor, y vamos a ver la cita que está en Efesios 2:16 y Colosenses 1:20. Vive Dios. Y mediante la cruz reconciliar. Pero miren que siempre es primero con quién. Si uno, mire, los conflictos, yo estoy preparando una conferencia para mañana de las que doy por enseñanza de vida. Y ayer estuve meditando sobre los pleitos, las contiendas de tipo humano que se dan aquí en la tierra y en las iglesias. Amén. Pero resulta que el problema cuando hay contiendas aquí es porque hay una deficiente relación con Dios. Porque cuando uno tiene buena relación con Dios, escúcheme, hermanos, allá en internet, dice Proverbios que hasta sus enemigos los hace estar en paz con él. Una persona contenciosa, problemática en una iglesia o en la sociedad es porque tiene nula o ninguna relación con Dios o deficiente. Porque cuando reconciliamos con Dios, dice mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, el pueblo judío y el pueblo gentil, matando en ella, en esa sociedad, esto, ¿qué? Porque encontramos personas que en el mundo se odiaban y se encuentran en la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. ¿Sí? Una vez mi esposa me contó una experiencia que ustedes iban a ir, no recuerdo cuántos, en el grupo que ella lideraba, y llegó aquí al frente de una buseta, al frente de esta casa, a recoger los pasajeros, y quien venía conduciéndola era una persona que era enemigo de una hermana que iba a ir. Y yo dije, miren, ¿y usted? Manejando buseta y ahora yo para montarme en la buseta. Amén. Adorado sea el Señor. Y resulta que esa gira fue una bendición porque hubo reconciliación, hubo sanidad. Empezaron a hablar de Cristo y el otro echando volante y oyendo y sermón. Ustedes conocen que mi esposita, ella es incisiva. Adorado el nombre del Señor. Dijo, hasta que no los vi reconciliados. Y qué bueno, oró por ellos. Se llama reconciliar. Eso ahorraría los expedientes, hermano Norberto, allá en los juzgados. Eso nos ahorraría el tener que ir a los tribunales. Sí, amén. Porque si uno admite su culpabilidad y no comete ningún litigio, ninguno, pues uno se quitan, se matan las enemistades. Pero primero tiene que estar la reconciliación ¿con quién? Con Dios. Ahí está la base. Todo está ahí. Amén. A ver, avancemos porque el tiempo también lo hace. Esta palabra viene, mire usted,
del griego catalazo. Encontré Colosenses 1:20, gracias yo. Y por medio de él, otra vez, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. No solo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciéndose la paz mediante la sangre de su cruz. Alguien ilustró el pecador allá, el reino de Dios allá, un abismo insalvable, el infierno, pero entre el infierno y entre el infierno que está ahí, allá el pecador y allá el cielo, está tendido el puente de la cruz. Y se ve, ilustró a alguien que eso, que tiene esa mente tan ágil, que está dando el paso y ya no cae el infierno, sino que la cruz le sirve de paso. Bendito el nombre del Señor. Eso es la idea que transmite la sangre de su cruz. Cruz. Para que usted sepa, con dialéctica y con sabiduría y con respeto, de discutir con testigos de Jehová, dígale que la palabra cruz no nos la quiten. Por eso ellos crearon su propia Biblia. Se llama Biblia de las Américas, porque no dice cruz sino madero. Y la palabra cruz una y otra vez aparece en la Escritura. Amén. Alabado sea el Señor. Veamos, y a vosotros también que erais en otro tiempo como éramos. Y además, en otro tiempo, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ¿a qué? Amén. Alabanzas al Señor. Es eso lo que nos llena de gratitud para venir al templo en medio de esto. A algunos de ustedes les tocó trabajar tarde, de pronto alistar cosas, y uno quisiera en la mañana. Yo les confieso, a veces en la mañana esta cabeza me pesa más de lo normal. Alabado sea el Señor. Pero hay que levantarnos a darle gloria al Señor. Y nos acordamos de esta obra redentora y venimos a bendecirlo. A ver, vamos a ver la definición. Está allí en el punto siguiente, gloria al Señor. Dice, la necesidad el significado proviene del griego, ¿cómo se lee? Catalazo. Busqué en un diccionario, yo no hablo griego, escasamente español, pero me gusta ir a la etimología de los términos. Y encontré que es catalazo y quiere decir cambiar o intercambiar. Amén. Yo le doy esto, usted me entrega ella. Eso se llamaba trueque en la antigua cultura y todavía se usa así en algunos pueblos. Trueque, yo doy un producto y me dan otro. Amén. Entonces el Señor Jesucristo dijo, yo le doy mi sangre preciosa, usted me da sus iniquidades, sus pecados los perdono y establecemos y nos reconciliamos. Amén. A su nombre gloria. No puedo olvidar aquel paisa en el suroeste antioqueño que lloraba tanto. A mí me impactó mucho porque ese hombre entendió esto. Es como que le hubieran corrido un velo. Y cuando yo me inclino, yo no olvido que está conmovido. Entonces yo le ministro, Señor, sigue tratando con este hombre. Cuando oyó mi voz y sintió mi mano, me agarró la mía. Y volteó a mirarme, ese rostro lleno de lágrimas. Me aló hacia él y me dijo en voz baja. Me dijo, yo no creí que Dios fuera tan bueno, hermano Humberto, que le perdone a uno tantas cochinadas. Y soltó ese llanto y se le venía la lágrima. Yo le dije, eso que usted llama cochinadas, la obra de Cristo los limpia, los lava. Encontrármelo en la Plaza de la Macarena en Medellín, aleluya, hermano, amén. Ese fue reconciliado con Dios. La evidencia de la reconciliación es un gozo inefable y glorioso. Yo no consigo un cristiano que diga que está reconciliado y todo amargado, una cara así larga. Amén. No, el cristiano genuino se goza y se regocija. Y dice que una persona como yo me haya perdonado Dios, que me haya hecho nuevo, cuando mereciera la condenación eterna. Aleluya. Amén. Alabanzas al Señor. Intercambiar. Colosenses 1:21 y Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora el intercambio, la reconciliación. Amén. Y Romanos 5:11, alabanzas al Señor. No, es el otro. Venga, le doy la cita. Bendito el nombre del Señor. Es Colosenses 1:21. Es que obviamente está, ya lo leímos, ¿verdad? Entonces tenemos ahora la reconciliación y allí está esta hermosa figura bíblica, la reconciliación. Veamos la última. Pero aquí está, la necesidad de la reconciliación está en Isaías 59:2. Isaías 59:2 nos dice por qué teníamos que reconciliarnos. Pero vuestras, ¿qué? Han hecho esto. ¿Entre quiénes? Y nuestro Dios. Y vuestros pecados, que todos los cometimos, han hecho ocultar de vosotros su rostro. Ahí está.
lejos, distantes. Viene Cristo y une. Sea su nombre glorificado. Por eso es que en las iglesias no discutimos por políticas, por ideologías absurdas, ¿cierto? Que fueron liberales, que conservadores, que yo fui del Moir, que yo fui de que no sé qué. Eso no importa. El Señor dice, importa así también, amén. Que fuimos algunos que comunistas, que otros ateos, que no sé qué, pero en Cristo convergemos. Por eso es que no hay nada que una más la sociedad que el cristianismo genuino. No la religión a veces disgrega. El mundo árabe, por ejemplo, miren, antier pasaron un deportista, y mi esposa lo oyó hablando por Caracol, en una entrevista radial sobre cómo tuvo un encuentro con Dios en China, siendo jugador para un equipo de eso, y Dios lo salvó. Yo dije, ¿por qué no me avisó, hombre, para yo haber oído eso? Ahí me interesa. Alabado sea el Señor. Han hecho, pues, esta es la necesidad. Veamos la última palabra antes de irnos, y es esta que está en Isaías 53:6, está profetizada, pero está muy clara en 2 de Corintios 5:21. ¿Cuál es la la cuarta palabra? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esta doctrina bíblica que se deriva de la muerte de Cristo se llama según Romanos, 2 de Corintios 5:21. Vamos a ver el término que allí se usa. 2 de Corintios 5:21, alabanzas al nombre del Señor. 2 de Corintios, es que el sistema, Dios le bendiga, hermana Sandra, hermano José, que nos dio un computador que ahora nos ayuda. Por eso que ustedes ven que hay más rapidez. Amén. Amén, porque nos ayudaron con ese computador. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Determinan ustedes, deducen el término? La cuarta palabra que vamos a estudiar. No, veámosla en la lección, para que ustedes, amén, esta. No sustentación, sustitución, esto es sustentar. Es sustituir. Corríjanla, por favor, porque parece que la digitaron a la carrera. Amén. Entonces no es sustentación, es repítalo, ¿cómo? Sustitución. ¿Qué es sustituir? Es ocupar el lugar de otro. Así de sencillo. Y ahí está allá están haciéndole los ajustes para que nos quede claro, porque los que están tomando nota ya, algunos hasta le toman foto. Un hermano en México me dijo, aquí mi hijo se sienta en el computador y cada rato con el celular tomándole foto a las lecciones que usted haya en Cañaveral, hermano. Así que Dios bendiga al hermano Ever y a su familia en México, si nos están viendo, amén. Y decirle a su hijo, que es muy aplicado, su hija también que es odontóloga, esos se sientan y nos siguen. Y a tantos otros, un abrazo para ustedes. Ya tenemos muchos hermanos ahí, hay más de casi 900 ya. Esa es sustitución, aquí está. Y ahí están los términos, sustituir. Lo leímos en Isaías, en Corintios. Veámoslo ahora en 1 de Pedro 2:24 y 3:18. Aleluya, glorifica al Señor. Quien llevó él mismo, que llevó en su cuerpo sobre el madero. ¿Eso cómo se llama esa doctrina? Sustitución. Ocupó mi lugar. ¿Se alegra usted? Ocupó nuestro lugar. Dice, para que nosotros estando, ¿cómo estábamos? Efesios describe la triste y miserable condición de uno sin Dios, sin esperanza, muertos en delitos y pecados, ajenos a la vida de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo, describe Efesios. Y venir en esa condición y decir, venga, alabanzas al nombre del Señor. Es sustituido. Estando muertos en pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, por la de Él, fuimos. Miren ahora el versículo siguiente en Pedro, gloria al Señor, que es el 3:18, 1 de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez, ¿por quiénes? Y oigan esta doctrina clara aquí, el justo por quiénes. Por eso Romanos 5 dice, pudiera ser que alguno quiera morir por el bueno, ¿cierto? Por un bueno, que alguien dice, bueno, yo también meto las manos a la candela para él, pero por un pervertido, endemoniado. Oh, nadie, que metanlo preso. Otros dicen que se pudra en la cárcel. Sí, Señor, usan ese lenguaje. Pero Cristo no dijo eso. Él, aleluya, el justo por los injustos, para llevarnos
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. A su nombre gloria. Sustitución. Significado. ¿Qué significa este término? Según 1 Corintios 5:17, significa una vida por otra. Alabado sea el Señor. Ocupar el lugar de otros. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es 1 Corintios 5:7. Ese texto es otro. A ver, vamos allá, por favor. Aquí. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis como sin, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. A su nombre gloria. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a concluir porque veamos el significado para que lo apliquemos en Éxodo 12:1 al 5. Dice aquí: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto. Ya lo demás ustedes lo saben. Si hay nuevos allá, búsquelo y sígalo en su Biblia. Había que salir de Egipto. Había que sacrificar un cordero por familia. El cordero tenía que tener algunas características. ¿Cuáles? 1 año de edad, sin defecto. No podía ser una becerra, tenía que ser un macho. Amén. Tenía que ser así. Y también tenían que sacrificarlo de la manera que Dios decía. No podían hacerlo como ellos querían. Que se asa un animal, uno lo asan, otros lo cocinan en un sancocho. ¿Sí? No, aquello no. Es así. Y tenían que adobarlo con hierbas amargas. Y tenían que comerlo deprisa, no sentarse, etcétera. Hermanos, es muy bonito esto, pero el tiempo, ahora que miro otra vez me acuerdo me estaba olvidando de esto. Entonces el significado es en lugar de. Y usted encuentra muchos de ellos. Por ejemplo, en el Génesis 22:13, usted encuentra un cordero en lugar de Isaac. Bendito sea el Señor. Y así uno va encontrando ilustraciones en la Biblia. En lugar de, se puso en nuestro lugar. Hoy yo quiero que estemos de pie. Ustedes los que vinieron aquí, ustedes los que están allá, esta cantidad de hermanos que son son 400 en uno, 500 en otro, hay 900 hermanos conectados. Dios los bendiga a todos ellos. Allá donde usted está, hermano y hermana, en cualquier país, en cualquier lugar, ¿por qué no se une con nosotros aquí en Cañaveral en este primer culto de hoy, domingo 17 de enero, y levanta sus manos y le da gracias, le honra, le bendice, porque usted fue rescatado, fue propicio, fue cubierto, fue reconciliado y fue sustituido por el Señor Jesucristo? Que se oiga esa gratitud delante de nuestro amado Salvador. Amado Padre Celestial, en esta hora quiero darte gloria, honra y alabanza. Quiero expresarte toda mi gratitud, Señor, por haber sido hecho partícipe de tu obra redentora, Padre, por haber sido rescatado de la vana manera de vivir, del pecado en el cual el diablo y la maldad me tuvo por esos años. Gracias por haberme dado la bendición de la reconciliación contigo, por haber expiado y cubierto nuestras iniquidades. Aleluya. Y por haberte puesto en nuestro lugar como sustituto válido, aleluya, único, eficiente. Amado Dios, que pueda con base en esto adorarte, bendecirte, agradecerte tu mucha bondad y tu abundante misericordia, mi Padre. Alabado tu nombre, alabado tu nombre, alabado tu nombre. Gracias por esta obra redentora, portentosa. Con razón el escritor a los hebreos la llama una salvación tan grande. Oh, grande en eficacia, grande también en el proceso de ejecución con la cual se llevó a cabo, Padre. Alabado tu nombre. Oro por aquellas vidas que no lo ven así, que el enemigo les entorpece la mente para no captar estas verdades. Muchas gracias, Señor, y pido para ellos que vean y entiendan, abren sus ojos espirituales para que vean y disfruten de estas bendiciones, Señor. Aleluya. A su nombre, gloria. Creo que vamos a entonar.